Bien. Hemos concluido que esta integral de 2x a la 2 por y a la menos 2 más 2y por dy es igual a, ¿alguien se acuerda? 3x al cuadrado. Menos 2x menos 1. Eso, gracias. 3x al cuadrado menos 2x menos 1. ¿Sí? Entonces, a la final esa integral depende solo de x. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tendría de extraño si nosotros quisiéramos a su vez este resultado que nos dio, lo podemos integrar con respecto a x? Digamos, yo puedo integrar esto ahorita con respecto a x, ¿cierto? Eso depende solo de x. Digamos que lo integramos de 0 a 1. Entonces yo integro de 0 a 1 esta parte del lado derecho, tendría que integrar de 0 a 1 la del lado izquierdo. Entonces, esto que está entre corchetes, ya vimos que todo eso depende solo de x. Entonces puedo a su vez integrar eso. Bien. Es decir, que tiene sentido, por lo que estamos viendo ahí, tiene sentido esa integral que está aquí en el lado g únicamente. Tiene sentido esa integral, ¿cierto? Y aquí ya por primera vez nos aparece como una integral doble, ¿no? Simplemente es una integral iterada, le llaman a esto. ¿Listo? Y generalmente este símbolo de corchete que yo coloqué aquí, no lo usan. En la notación del libro uno no va a ver este corchete. Tal vez hoy en la primera clase lo usan. Pero de ahora en adelante la integral iterada la plantean así, sin ese corchete. Bien. Entonces, esto es una integral iterada. ¿Cómo se resuelve? Bueno, ya vimos cómo. ¿Por qué? Porque primero se hace lo que está internamente dentro del corchete aquí. Se hace esto. Y ya vimos que el resultado de eso depende solo de x. Entonces, eso a su vez lo integramos con respecto a x. Bien. Entonces, cuando uno ve esta integral doble, pues hay que hacer dos integrales, efectivamente. Pero se hace paso a paso y cada integral se hace como nosotros conocemos, usando las propiedades bien conocidas ya del curso de cálculo anterior. ¿Listo? Entonces, a esto se le denomina integral iterada. Bien. Profe, o En sea nuestro que, caso. bueno, nosotros ya tenemos el resultado de esa integral interna ahí, que es 3x a la 2 menos 2x menos 1. Entonces, ahora sería integrar ese resultado por los Exacto. Entonces, como x. usted bien dice, exacto. Esa integral que está escrita en verde da 3x a la 2. Muy bien, menos 2x menos 1. Entonces, ahorita tenemos que integrar es eso, ¿cierto? Por de todo lo que está en color verde arriba es esto que está entre paréntesis. Bien. Y bueno, esa integral, ¿cuánto da? Es una integral de una sola variable, ya también todos sabemos hacerla. La integral de 3x a la 2, una función cuando la derive me dé 3x a la 2, bueno, x al cubo, ¿no? Una función cuando la derive me dé menos 2x, x al cuadrado. Una función cuando la derive me dé menos 1, menos x. Lo hice así, también aunque ustedes pueden usar las reglas, las tablas de integración, lo mismo. Ah, bueno, perdón, yo escribí mal aquí, ¿no? Porque ya integré. Ya integré, entonces aquí ya no coloco el símbolo integral, sino que eso que me dio la integral, tengo que evaluarlo cuando x es 0 y x es 1. Aquí como no hay posibilidad de ambigüedades, coloco simplemente estos extremos 1 y 0. Cuando evalúo esto en 1 me da 1 al cubo, menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Entonces eso me va a dar menos 1. ¿Listo? Cuando evalúo en 0 da 0. Menos 1 menos 0. Entonces da menos 1. O sea que esta integral iterada es gigante acá. Es simplemente una forma sofisticada de escribir el menos 1. ¿Listo? Esto que está ahí es menos 1. Profe, Bien. pero, o sea, al sustituir x a la 3 menos x al cuadrado menos x, o sea, no quedaría menos uno y menos uno. Sí, exacto.
Pero... O sea, quedaría, este menos 1 que yo coloqué aquí es después de hacer todas las operaciones que usted dijo. Este menos 1, ¿de dónde viene? De 1 al cubo, menos 1 al cuadrado, menos 1. ¿Cuánto da eso? Menos 1. 1. 1. Que es este que está aquí, menos, entonces este es el menos. Cuando evalúo en 0, queda 0. ¿Ya? Sí, ¿Sí quedó? ¿Sí? ¿O no? Profe, Sí. el menos 1 al cuadrado ese no queda positivo. No porque, a ver, queda 1 al cubo. 1 al cubo Este sí. menos, Sí, este no. menos está por fuera, este menos está por fuera, entonces queda menos. Ajá. Coloquemos un paréntesis aquí, menos 1 al cuadrado. Sí. Menos. Si quiere hablar en un paréntesis y ubiquen el número 1 ahí. Sí, Es esto lo que te queda. entonces 1 menos 1 1 menos 1 menos 1. menos 1. 1 menos 1 es 0. 0 menos 1 da menos 1. Es este que está aquí. Sí, ahora sí. O sea, Bien. ese menos que acompaña el término, ese se saca por fuera. Sí, ese está por fuera. Exacto. Una cosa distinta es. A ver, una cosa distinta. No es lo mismo tener menos x al cuadrado y x al cuadrado. Evaluemos esas dos funciones en menos 1. La de arriba, ¿qué me va a dar? La de arriba me va a dar. Si x es menos 1, me daría. Estoy hablando de otra cosa, ¿no? Menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Menos 1 al cuadrado da 1 positivo. Con el menos que está por fuera, quedan menos 1. ¿Y cuánto es menos 1 al cuadrado? Menos 1 al cuadrado sí es 1. A ver, ¿qué quiero decir? Que este menos está por fuera, entonces primero se hace la operación y luego el afecto, o que el resultado, como en Sí, este caso. ahí eso en caso tal de que en el límite fuera menos 1, ¿no? En el límite. Sí, en un caso tal. Exacto. Entonces el hecho es que esa integral iterada aquí dio menos 1, miren. Bien. Yo solo ese numerito así. Entonces ya tenemos el procedimiento para resolver este tipo de integrales iteradas. Siempre en el lado, la integral que está en el lado izquierdo, la última del lado izquierdo, tiene que estar, en sus extremos tienen que haber dos constantes, ¿no? Por ejemplo, miren, en este caso aparece el 0 y el 1. Bien. Y aquí puede estar, en los extremos puede aparecer la variable. En este caso aparece x. Tiene que ser así, tiene que ser x o alguna función que dependa de x. ¿Por qué? Porque esta primera integral, esta que está aquí, voy a colocar el corchete, se integra con respecto a y. Entonces lo único que se admite aquí es que el extremo sea una constante o sea x. ¿Bien? Porque si integro con respecto a y, asumo que y es variable. Entonces no puedo colocarlo acá. Y también en los extremos. Porque si yo coloco y en los extremos, asumo que en ese momento y es constante y y no puede ser constante y variable a la vez. Entonces si aquí aparece el de y, en el extremo de integración tiene que aparecer un x o solo números, ¿no? Este diferencial externo, este de x va asociado con esta integral externa. Y el diferencial de y va asociado con la integral interna, ¿no? Tenemos esta asociación entre los diferenciales. Y tenemos ese orden. ¿Listo? Hagamos otros ejemplos. Profe, una preguntita antes de pasar al otro ejemplo. La interpretación gráfica de esas integrales dobles, entonces, ¿cómo es? Eso, es que el otro ejemplo es para dar la interpretación gráfica. Ah, listo. ¿Listo? Entonces veamos una interpretación gráfica. Bueno,
Entonces, ¿de qué trata la interpretación gráfica? A ver, pensemos en un caso muy sencillo que ustedes conocen. Por ejemplo, dibujemos aquí el plano cartesiano. Y el curso de cálculo anterior, yo siempre lo menciono, ¿no? El curso de cálculo anterior. Pero pues es necesario, ¿no? Son requisitos de este curso. Por ejemplo, yo tengo la recta y igual a x aquí. Y digamos que esta otra recta es la recta y igual a menos x, ¿cierto? Voy a dibujar aquí. Dibujé dos rectas. Y igual a x. ¿Sí? Y esta con pendiente negativa de y igual a menos x. Y consideremos por aquí un número. Digamos que esto es 2. ¿Sí? Este 2 viene, proyecta aquí, hacia arriba, proyecta acá, y esto está aquí. Y esto vale 2, por acá esto vale menos 2. Bien. Entonces, aquí nos quedó un triángulo, que no es rectángulo, ¿sí? Pero este triángulo se puede escribir usando desigualdades, ¿bien? ¿Cómo así que usando desigualdades? Claro, mire, yo puedo escribir esa región, es una región del plano, ¿no? Llamemos a esto R, región en el plano, ¿sí? Entonces noten una cosa, por ejemplo, noten que en este caso X varía desde 0, ¿no? Desde aquí desde 0 hasta 2. Entonces, para yo describir esa región, yo puedo decir que la coordenada X varía entre 0 y 2, ¿sí? Y la coordenada Y varía de dónde a dónde. Entonces, mire que la variación la variación de Y depende de X. ¿Cómo así? Claro, mire, corremos aquí esta línea. La variación de Y es vertical, ¿cierto? Entonces, digamos que yo estoy parado aquí, en este punto, ¿cierto? Si yo estoy aquí, ¿hasta dónde puede variar Y? Y puede variar hasta acá, hasta este extremo superior, y hacia abajo hasta la otra recta Y igual a menos X, ¿cierto? Porque es la única variación que puede tener Y horizontalmente. Perdón, verticalmente, hacia arriba o hacia abajo. Y mire que depende de la ubicación de X, porque yo escojo un X por acá, más cercano a 2, la variación de Y crece, mire, Y puede moverse hasta acá arriba y hacia abajo hasta acá. ¿Sí? Entonces la variación de Y depende del X, de donde me ubique aquí. Yo me ubico y le digo, bueno, si yo estoy aquí en 1, entonces Y se puede mover hasta acá, hacia arriba y hasta acá abajo. ¿Listo? Entonces Y puede moverse máximo hasta la recta Y igual a X, que es la parte superior, hasta X, y en la parte inferior hasta menos X. Bien. Entonces, estas desigualdades, estas dos, describen esa región esa región triangular que están viendo ustedes. ¿Listo? Describe esto. ¿Sí? Todo ese triángulo ahí, por medio de esta desigualdad. ¿Listo? Entonces yo podría bien, si yo quisiese, digamos que, pensémoslo así. Si a mí me dicen, haga la integral de una función en esta región, una función de dos variables. ¿Cómo así? Permítame algún otro dibujo aquí mejor. Piensen en lo siguiente. El sistema de tres coordenadas. X, Y, perdón, Z, X y este el eje Y. ¿Cierto? Todo ese triángulo que yo acabé de dibujar ahí, lo puedo dibujar aquí otra vez. Digamos.
Ese Creo que triángulo que está, arriba es menor o ¿cómo? igual a X o qué es que escribió ahí. Sí, X, menor o igual a X, porque está la curva Y igual a X, la parte superior. ¿Sí? Entonces, este triángulo que estamos viendo acá de frente, este aquí, si yo miro en 3 dimensiones, es este que está acá. Ah, bueno, creo que lo dibujé mal. Este triángulo es este más bien. ¿Sí? En el piso. Esto está en el plano XY. ¿Sí? Esto está en el plano XY. Entonces yo puedo, este es el piso, entonces yo por acá puedo tener la superficie, una función. Entonces yo podría estar interesado en hallar eh, la integral de la función en esta región. Bien, entonces ahí tendría que plantear una integral doble, pero creo que por el momento no vamos a ir hasta allá. Permítame, quedémonos solamente con que podemos describir esta región por medio de estas dos desigualdades. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Podemos nosotros usar integrales dobles para hallar el área de esta región? Claro. Esta región tiene un área. Calculemos esa área usando integrales dobles. Nosotros, ¿qué sabemos del curso anterior de cálculo integral? Que si yo tengo esta región, entonces la integral es así. O sea, el área va a ser, mejor dicho, vamos a este resultado. Vamos al libro un segundo. Cuando ustedes estudiaron método de arandelas, sólidos de revolución, área entre curvas, el efecto área entre curvas, tenían dos curvas, miren la curva G2 que está por encima y la curva G1, ¿sí? Analizando eso en el intervalo AB, miren aquí. Entonces, ustedes concluyeron que la integral de A a B, de la curva de arriba, G2, menos la que está por debajo de X, esta integral da el área de esa región. ¿Listo? Entonces aquí tenemos lo mismo. Y eso es del curso de cálculo integral. Bien. Entonces, en nuestro caso, mejor dicho, va a escribir esa fórmula del área entre una región, entre dos curvas. Es la curva de arriba, lo que está ahí en el libro, menos la curva de abajo. Por dx. Bien. Pero esto no es nada nuevo. Esto ya ustedes lo sabían. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Yo quiero de nuevo calcular el área entre dos curvas, pero ya no planteado así como una integral sencilla, sino usando integrales dobles. Bien. ¿De qué forma? Pues noten que este G2, a ver, noten lo siguiente. ¿Cuánto es la integral de y? Respóndame a esa pregunta. La integral de 1 por dy. ¿Cuánto da? Y es cierto. ¿Y qué pasa si aquí yo coloco una función, en los extremos coloco una función G1 que dependa de x? Y en el extremo superior, una función G2 que dependa de x. Entonces esta integral va a ser y evaluado en esos extremos, ¿cierto? Y evaluado en el extremo inferior que es G1 de x. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto da eso? Si evalúo y en el extremo superior me da y igual a G2 de x, o sea, me va a dar G2 de x, menos cuando valoro en el extremo inferior me da G1. ¿Todo el mundo concuerda con eso? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esa integral, que es el área, o sea, que el área entre esas dos curvas
usando integrales dobles se puede plantear así. Como ya sabemos que es G2 menos G1, ese G2 menos G1 se puede escribir como acabamos de ver acá, como una integral de G1 de X a G2 de X por dy. ¿Sí? Esa integral da G2 menos G1, por lo que acabamos de ver. La integral da y y la evalúo en el extremo superior y le resto cuando evalúo en el extremo inferior. Entonces eso me da lo que está aquí. Y eso que nos dé, lo integramos de A hasta B con respecto a Y, perdón, a X. ¿Sí? Entonces esta es una fórmula nueva para hallar el área entre esas dos curvas. ¿Sí? Que es esta que ya conocíamos, el curso de cálculo anterior, que era la curva de arriba menos la de abajo. Bien, pero aquí la planteamos usando una integral doble. Bien, fundamentalmente no es nada, pero ya veremos que esto vamos paso a paso para a la final definir la integral doble e interpretarlo como un volumen. ¿Sí? ¿Cuál volumen? El que se forma entre la gráfica de la superficie y esta región que está aquí. Pero por el momento pensemos solo en esto. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso concreto, ¿cuál sería el área de esa región que estamos viendo aquí? En nuestro caso concreto sería así, miren. Estamos haciendo el análisis desde 0 hasta 2. Entonces, A vale 0 y B vale 2. Entonces, el área de esta región, planteándolo como una integral doble, sería la integral de 0 hasta 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las desigualdades, ¿se acuerdan las desigualdades que escribimos hace un momento? Nosotros dijimos que en ese caso, en esa región X varía de 0 a 2 y que Y varía en su parte superior hasta X, en la parte inferior hasta menos X. Entonces, por eso esta integral va de 0 a 2 y esta es la variación de X. ¿Sí? ¿Y la variación de Y cuál es? Pues la variación de Y es de la función inferior desde menos X hasta X. ¿Bien? Y que si hago esta integral, eso me da el área de esta región que está aquí. Bien. Entonces, ya tenemos una primera interpretación de estos límites de la integración. Bien. Entonces, ¿qué interpretación? Bueno, lo que acaba de decir. Este de X está asociado con esta integral. Y esto me está diciendo que X varía entre 0 y 2. Y este de Y aquí va asociado con esta integral. Y como es un de Y, me está diciendo que Y va a variar entre menos X y X. ¿Listo? Entonces tenemos esa interpretación. Ahorita, ¿cómo hacemos la integral? Bueno, lo que ya sabemos. Aquí es como si hubiese un corchete. Se hace primero la integral interna. Aquí es como si hubiese un 1. La integral de 1 por dy es y. Y eso evaluado en los extremos de integración, cuando y es menos x y cuando y es igual a x. Porque integré con respecto a y, entonces es en y que se evalúa. Y el resultado que me dé de eso, lo integro a su vez entre 0 y 2 con respecto a x. ¿Sí? ¿Cuánto da esa integral? Bueno, vamos a escribir acá arriba. Cuando evalúo en x, me da la integral de 0 a 2 de y igual a x, entonces me queda x menos y igual a menos x, entonces menos x. Hay que tener cuidado con estos pasos, ¿no? Por de x. Y ahí evalué la parte inferior, perdón, la parte superior aquí
x menos x. Entonces menos por menos es más, entonces esta integral me queda 2x. ¿Y cuánto es la integral de 2x? Es x a la 2 sobre 2. ¿Cierto? Más la integral de 0 a 2. Y esto me da x a la 2 sobre 2 evaluado Profe, qué pena. de 0 a 2. Sí, Profe, ¿será que me puedo retirar ya? Es que tengo que ir a llevar a mi hermanito donde el tutor. Entonces, bueno, listo, vale. Vale, profe. Que esté muy bien. listo. Entonces esto me va a quedar 2 a la 2 sobre 2 menos 0 a la 2 sobre 2. ¿Cuánto da eso al final? Bueno, eso da simplemente 2. Bien. Entonces el área de ese triángulo es 2. ¿Listo? Y lo planteamos como una integral doble. Bien. ¿Podemos hacer calcular muchas más áreas? Claro. Miren este otro ejemplo. Miren la gráfica de la función seno y coseno aquí. ¿Sí? Mírenla. La línea que está en negrilla es la gráfica de la función coseno. El coseno de 0 es 1, comienza acá arriba y viene bajando y empieza a oscilar, ¿no? Y esta es la gráfica de la función seno. Entonces la gráfica de esas dos funciones, aquí entre pi cuartos, ¿no? Que es donde se interceptan la función seno y coseno, porque pi cuartos es 45 grados. Pi cuarto es 45 grados y seno de 45 es igual a coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí se interceptan. ¿Y dónde se interceptan de nuevo? Acá, en 5 pi cuartos. Es una información que nos dan aquí en el problema. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Hallar el área entre estas dos curvas, entre pi cuartos y 5 pi cuartos. ¿Cuál es la gráfica que está por encima? ¿Cuál es la que está por debajo? A ver, ¿sí se entiende o no? Porque nosotros ya tenemos una fórmula para hallar esa área. Ya sabemos que A y B, o sea, sabemos que el análisis se hace entre pi cuartos y 5 pi cuartos. Ese es el intervalo donde ocurre la intersección y donde una curva está por encima de la otra. Bueno, entonces está la variación, digamos, en ese dibujo de X. Bien. X. X está entre esos dos números. ¿Y la variación de Y cuál es? La variación de Y es de forma vertical. Entonces Y está entre qué funciones. A ver, ¿quién me dice de acuerdo al dibujo? Ponerles el dibujo. ¿Cuál es la función que está por encima? La seno. Exacto. Entonces Y no puede estar más arriba de seno y está por debajo de seno y por encima de coseno, su parte inferior. Entonces, fíjense que uno puede plantear ese comportamiento aquí con desigualdades. ¿Bien? Entonces, Y está por debajo de seno de X y Y está por encima de coseno. Bien. Y con esto a nosotros nos basta para definir la integral doble que nos va a dar el área de esa región. ¿Cuál va a ser esa integral? Va a ser la integral. Entonces, miren, uno coloca así. ¿Sí? Primero hago la integral externa. Entonces, el diferencial de X va asociado a la integral que está en el lado izquierdo. Y entonces X varía, según esta desigualdad aquí, entre pi cuartos y 5 pi cuartos.
para escribir esa región. Y luego viene la integral interna, la integral de y. Y llevaría entre la parte inferior coseno de x y la parte superior que es seno de x. ¿Sí? Y plantear esta integral así ya nos va a dar el área de esa región. ¿Listo? En este caso la integral de y, recuerden, uno sigue este orden. Primero se resuelve esa integral interna. Este corchete es el que uno coloca en su mente, ustedes deben colocarlo siempre. En el libro no lo colocan, pero nosotros sí lo colocamos. Esta es la integral que se resuelve primero. ¿Listo? Entonces esto me va a quedar aquí por el momento de pi cuartos a 5 pi cuartos. Por el momento. Y aquí pues la integral de 1 de y es y. ¿Sí? Entonces me va a quedar nuevamente, aquí vuelvo y hago todas las cuentas y evaluado cuando y es coseno de x. Y aquí en la parte superior y igual a seno de x. Y eso, su integral se hace con respecto a x. Entonces, ¿cuánto da esa evaluación ahí? Noten que estoy haciendo todos los pasos. Bueno, estamos apenas empezando este tema, entonces hago todos los pasos. Entonces evalúo primero cuando y es igual a seno de x. Entonces me va a quedar seno de x, ¿no?, menos cuando y es coseno. Entonces me va a quedar seno de x menos coseno de x. Bien. Ok. Por dx, todo esto, entre paréntesis, por dx. Entonces miren que después de hacer ese proceso, esto era lo que nosotros teníamos cuando estudiamos cálculo integral. Nosotros solamente decíamos, es la curva que está arriba, que es seno, menos la que está abajo y ya, y empezábamos desde aquí, ¿no? Aquí estamos planteando la integral doble desde arriba. Pero bueno, esto no es que complique las cosas, no. No que estamos haciendo un paso a paso para lo que viene, ¿no? Usando los conocimientos previos. Entonces nosotros ya sabemos cuáles son las antiderivadas de esas funciones. Por ejemplo, yo sé que la integral de seno es menos coseno. Voy a borrar este paso aquí. La integral de seno es menos coseno y la integral de coseno es seno. Entonces esto me va a quedar aquí menos coseno de x menos seno de x. Ya integré, ¿sí?, cada función usando linealidad. Y esto, voy a cerrar las tres paréntesis, se evalúa entre 5 pi cuartos y pi cuartos. ¿Listo? Y ahí terminaríamos la integral ya. Que nos daría pues el área de esa región que estábamos viendo en el dibujo del libro. Bien, nos daría esta área. De esta región en color rosa aquí. Bien. ¿Cuánto da eso? Bueno, veamos, aquí están las cuentas. Nosotros llegamos ya hasta. Dado raíz de 2. Bien. 5 pi cuartos, ¿cuánto es en grados? Bueno, es donde, si analicemos la gráfica, en 5 pi cuartos se vuelven a interceptar esas dos funciones. Entonces, pero se interceptan aquí en un número negativo, ¿no? O sea que seno de 5 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. Bien. Entonces lo que está pasando es, y coseno también. Entonces esto no me va a dar menos raíz de 2 sobre 2. O sea, me queda menos raíz de 2 sobre 2 menos, porque es coseno de x, coseno de 5 pi cuartos que vale menos raíz de 2 sobre 2, menos
menos raíz de 2 sobre 2. Hay que tener cuidado con eso. Menos, abro paréntesis, cuando evalúe en pi cuartos, ¿qué me da? Coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Entonces me daría menos raíz de 2 sobre 2. Y seno de pi cuartos me da raíz de 2 sobre 2, entonces menos raíz de 2 sobre 2. Y eso es lo que estaba sucediendo ahí. Corremos este pi cuartos de aquí para que no se confunda. Y si hacemos todas esas cuentas, pues queda 2 raíz de 2. Bien. ¿Por qué? Porque miren que aquí menos por menos es más, menos por menos es más. Entonces esto me da raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Entonces me queda 2 veces raíz de 2 sobre 2, que sumo los numeradores. Menos, pero miren que este menos afecta aquí. Menos por menos da más, menos por menos da más. Entonces al final me va a quedar raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2, que es nuevamente 2 raíz de 2 sobre 2. Bueno, este 2 lo puedo cancelar con este con este. Y me queda raíz de 2 más raíz de 2, que es 2 raíz de 2. El hecho es que coseno de 5 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2 igual seno. Y seno de pi es simplemente raíz de 2 sobre 2, es positivo, ¿no? Al hacer estas cuentas obtenemos el resultado. Es decir, que el área de esta región color rosa aquí es raíz de 2, es 2 raíz de 2. Bien. Oiga, profe, Sí, aquí la calculadora a mí me bota el número de una vez en decimal, no me lo bota en raíz. ¿Cómo hago para que me lo bote así en raíz? en raíz. O sea, así como se lo está tirando usted, que es raíz de 2 sobre 2. Por ejemplo, yo le saco el seno a pi cuartos y me bota ya el decimal. No lo dan grados. Entonces, hay un botoncito por ahí que voy a buscar mi calculadora, pero bueno. Sí, porque a mí me lo dan decimal. Claro que sería lo mismo, ¿no? O sea, Sí, valores matemáticos es lo mismo. claro. Que está arriba del un botón, que es como unas fracciones, ahí te lo bota en raíz. Eso, hay un botón. Bueno, es que esta calculadora es viejita, pero hay un botoncito, mire. Este de aquí, que dice que le dé el valor en fracción, que se lo dé de la forma, el símbolo es así, bueno, en mi calculadora, ¿no? Porque es viejita. A, B sobre C. Entonces usted le aprieta ese botoncito y se lo convierte en fracción. A, B, entonces Si sería tenemos la misma calculadora, ¿no? sí, seno, por ejemplo, seno de pi cuartos, ¿no? Sí, y tiene que ver que esté todo en grados, en radianes. Pues que esté en radianes, en pi cuartos. ¿Cómo es que pongo esta hoja en radianes? Hay una regla que dice RAP por ahí. Sí. ¿Listo? Sí, ahora sí. Entonces ahí organiza. Entonces en la próxima clase continuamos hablando sobre integrales iteradas. Y bueno, terminemos por aquí, ya nos quedan menos de 7 minutos. No vale la pena hacer